Macri lleva 10 años ganando elecciones sin parar. Eso es importante en política. Y bueno, es muy importante ganar. Parece ser que hay una anécdota, no se sabe, no se sabe si es cierto o no, que en el año 1945, en vísperas de las elecciones, un político tradicional le dice a Perón, no, mire, está la Unión Democrática, está todo organizado en contra nuestro, no podemos ganar. Y Perón le hace un guiño muy pícaro, como solía hacer él, ¿y si ganamos? ¿No? Hay que ganar en política hay que ganar, y Macri lleva 10 años ganando 2 elecciones en el primer periodo como jefe de gobierno, 2 elecciones, me refiero a la intermedia también. Sí. En el segundo periodo como jefe de gobierno, gana la elección del 2015 y gana la elección del 2017. En ese sentido hay un fenómeno muy interesante, porque es un político que no responde a la imagen tradicional, como diría un viejo teórico político francés, Bertrand de Jouvenel, decía, Napoleón era un político que señalaba con su dedo hacia frente desde la pirámide de Egipto, ¿no? San Luis de Rey de Francia era un político que se reunía con los varones debajo de una encina y concertaba políticas, ¿verdad? Este caso de Macri evidentemente no es un político en sentido bonapartista bajo ningún punto de vista, como tuvo la Argentina muchos y muy importantes, pero es un político que me da la impresión que busca conciliar y que por otro lado practica desde que está en Boca, creo yo, pero sobre todo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la política del ensayo y el error. Eso hasta ahora le ha dado resultados. El problema que yo veo, porque evidentemente es un liderazgo que tiene, como todo liderazgo político, luces y sombras, es saber si este tipo de comunicación es suficiente en defecto de unos resultados bastante modestos como los que actualmente está teniendo, sobre todo en materia económica. Ese es el punto crucial. Te llevo al tema que insinuaste hoy. Ayer, nos enteramos hoy a la madrugada, en Italia avanzó, diremos, lo peor. Lo peor. Y la posibilidad de un gobierno, digamos, de centro moderado parece bastante difícil. En Brasil tenemos una incógnita gigantesca con Lula, que no se sabe si va a ser candidato o no. Bolsonaro, que es también un Pepe Grillo en la extrema derecha. En Colombia, el candidato más llamativo es Petro, antipolítico. Vemos lo que está pasando con el sistema de partidos, el derrumbe del bipartidismo en España, lo que está pasando, lo que pasa en Francia, lo que pasó en Alemania. Trump. ¿Qué ves en todo eso? Bueno, estoy trabajando mucho sobre esto, es un tema extraordinariamente complejo. La representación política tiene 3 grandes transiciones históricas. La primera, la que vivimos en la Argentina caudillista del siglo XIX, donde la representación era la representación de unos pocos para otros pocos. Alguien lo podría llamar una representación de tipo oligárquico, ¿verdad? Posteriormente, con la ampliación del sufragio, con la emergencia de la mujer, la participación electoral se amplía, y con la ampliación de la participación electoral tenemos el surgimiento del partido político. ¿Qué es lo que yo viví en mi juventud? 27 años, digamos, 1967 en Europa, ese periodo que yo lo viví entero en Europa, estudiando, ¿no? Bueno, ese periodo era el periodo de la gran consolidación de los partidos políticos, grandes partidos políticos. Los partidos socialistas, los partidos socialdemócratas, el Partido Laborista Británico, los partidos conservadores, el Partido Demócrata Cristiano, lo único que queda de eso es el Partido Demócrata Cristiano en Alemania. Grandes partidos políticos. En la Argentina la versión de eso fue, bueno, el radicalismo como un partido más tradicional y el peronismo, que en una versión tal vez populista, sin embargo, presentaba la imagen de un partido que incorporaba poderosas fuerzas sociales en su seno. Bien. Esa fue la segunda transición. Bueno, lo que está en crisis hoy en el mundo occidental es lo que se llamó durante muchísimas décadas la democracia de partidos.
Y lo que hoy tenemos es la democracia de candidatos improvisados. Lo grave de todo esto es que la crisis empezó en el núcleo más sólido de la democracia, más sólido de las libertades, que es el núcleo anglosajón. Uno ve en este momento la situación de Inglaterra y uno ve en este momento la situación de Estados Unidos y realmente le da miedo. ¿Cómo es posible que un mequetrefe como Trump esté gobernando la primera potencia del mundo, con una potencia como China que ya le está mordiendo el trasero? Es grave. Y lo de Inglaterra es un país en este momento sin rumbo, con medidas absurdas como el llamado a referéndums, este referéndum, lo que ha provocado. No se sabe si van a llamar a otro referéndum, si el Parlamento va a reasumir la soberanía que históricamente siempre tuvo para poner las cosas en orden. Te quiero hacer una última pregunta. Entonces, este es un punto crucial. Diciendo este punto, hace poco escribiste sobre la corrupción. Sí. Una nota en La Nación, el rostro torcido de la corrupción, Sí, creo que se llama. Sí, recuerdo. Sí. Y vos decís, el problema es que la corrupción en la democracia puede llevar a la corrupción de la democracia. Sí. Es decir, que la corrupción genere socave de tal manera la política, Claro. que la solución termine siendo la degeneración de la democracia. Exacto. ¿Vos relacionás esto que estás describiendo con la percepción de la corrupción que hay en todas estas sociedades? Claro, la percepción de la corrupción, además, tiene muchísimo que ver con esta tercera etapa en la representación política. Porque esta tercera etapa de la representación política coincide con la revolución digital y con la revolución robótica y con un ensanchamiento de la participación individual que no tiene rumbo, porque no tiene rumbo, de manera fabulosa, de manera exponencial. De tal suerte que en este momento la opinión pública es una hidra, pero de millones de cabezas. Históricamente, cuando se crea el concepto de opinión pública, bueno, estamos hablando en la Hay una crisis de los diarios, querés decir. Claro, estamos hablando de la nación. La nación nace como un órgano, en el siglo XIX, como un órgano de opinión pública. Hoy eso está absolutamente cuestionado. La idea de John Stuart Mill y de todos los teóricos de la opinión pública es que la opinión pública iluminaba. Ahora no ilumina nada. Ahora las luces vienen de abajo hacia arriba. Y esto evidentemente está desatando una cosa que puede llegar a ser positiva, que es el secreto de Estado. Antes los estados estaban muy protegidos, en su silencio, en sus secretos, en una palabra, en la corrupción oculta. Ahora esto se está destapando aceleradamente y no sabemos, por otro lado, qué tipo de respuesta va a haber. Aquí evidentemente lo que se impone es la tradición republicana en el gran sentido de la palabra. Lo que se impone es, en la clase dirigente, recuperar la virtud. Saber que el Estado no es un botín, sino saber que el Estado es un instrumento para realizar bienes públicos y una visión del bien general. Otra pregunta. Siempre es la última. ¿Vos, hay algún debate de esta naturaleza intelectual en la Argentina que te interesa? ¿Estás mirando que esto se está debatiendo, que la agenda que debate el mundo intelectual? Sí, lo veo en colegas, sí. No veo todavía que se haya publicado un gran libro y demás, pero yo tengo la impresión de que es el debate actual. Ahora, en el mundo contemporáneo de Occidente, que es lo que nos interesa, digamos, de las democracias occidentales, no han surgido líderes, con la capacidad de persuasión y de arrojo necesario para interpretar. En una entrevista que se te hicieron, creo que ayer domingo, hablas que quiero ser un intérprete. Bueno, el líder interpreta también, para interpretar este mundo en absoluta mutación. Y bueno, aquí viene un llamado de atención muy importante, porque hoy los líderes fuertes en el mundo son autócratas. Estás hablando de Xi Jinping, China y de Putin en Rusia. Y eso es un llamado de atención muy, muy importante, porque esta tercera etapa en la representación política tiene que encontrar su cauce, se tiene que reconstituir, porque está en juego el destino de la democracia, que como forma política ideal
es mucho más permanente y atraviesa no solo siglos, sino también milenios de nuestra historia, ¿no?